que estamos viendo herramientas que nos sirven para evitar todas estas cuestiones de desincronismo, de intentos de acceso no controlados de los hilos a la porción crítica de nuestro código, ¿sí? Y estábamos entre las herramientas, nos faltaban unas cuantas, ¿sí? Conditions, esta condición es una. Y acá ya marqué lo que por ahí es suficiente que ustedes sepan como para zafar en alguna pregunta y entender de qué se trata esta primitiva, ¿no?, de sincronización. Como dice ahí, ¿sí? La gran mayoría intenta coordinar la ejecución de múltiples hilos, ¿no? Pero lo importante está en que el uso de conditions es cuando uno o varios hilos tienen que esperar hasta que ocurra justamente una cierta condición, de ahí viene el nombre, en un recurso compartido antes de continuar. Ahora vamos a ver un ejemplito, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Es, los hilos esperan hasta que esa condición se cumpla y notifiquen, hay como una comunicación entre los hilos, ¿eh? Ahora vamos a ver que varios de estas primitivas permiten esa conexión, ¿no? Ese tráfico de información o contacto entre hilos, ¿no? Bueno, y lo que dice ahí, ¿no? Notificar otro hilo es cuando una condición ha cambiado y que puede ser seguro para ellos continuar. Recuerden que lo que no podemos hacer es comunicar procesos, ¿sí? Los hilos sí, porque residen dentro de un proceso. Esta es otra cosa que vamos a ver en varias de estas herramientas. Tienen métodos, ¿sí? Obviamente, para orquestar justamente estos controles, hay que desarrollar métodos, ¿no? Entonces tenemos, vamos a admitir a Thomas, tenemos wait, notify, notify all, ¿sí? Ahora los vamos a ver, ahí está la definición, pero un grafiquito tal vez es más didáctico, ¿no? Estos son los hilos, obviamente en el centro está mi recurso o sección crítica, y todos intentan, obviamente la idea es que uno controle en ese instante en el que todos intentan acceder, por eso digo todos intentan acceder a esta sección crítica, y están en ese estado wait, ¿sí? O sea, la espera. Lo que puede pasar es que el recurso notifique de a uno, en este caso el hilo es el 3, se lo notifica y accede. Y la otra es, como hemos visto, el notify all, que es notifico a todos para que todos puedan acceder, ¿sí? Estamos en condition, ¿sí? Está acá. Es una primitiva que está incluida en Python. Vamos a ver que hay algunas que no están, pero recuerden que las primitivas es un conjunto que se supone que debe ser implementado por cualquier lenguaje orientado a objetos. Lo que puede pasar, que vamos a ver algunos ejemplos acá con Python, es que no están por sí solas, como es el caso de condition, sino que las vamos a crear con un conjunto de las primitivas que ya vimos, ¿sí? Eso se puede hacer. Bueno, fíjense que esto es un ejercicio típico de productor-consumidor. Vean los mensajes, buffer vacío, el consumidor espera. Buffer vacío, el consumidor espera.
Bueno, por cuestiones del hacer no aparece, pero debería aparecer, ¿sí? Tienen que aparecer los dos, no hay ninguna cláusula por el que alguno no aparezca. Por alguna cuestión le gusta más aparecer que el buffer está vacío, pero bueno, créanme que lo del buffer lleno y el productor espera está. Y ahora vamos a ver qué es lo que queremos mostrar con este código. Volvemos a nuestra presentación. ¿Sí? Como dice ahí, ¿no? Recuerden que es un ejemplo de productor-consumidor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el productor? Genera un número aleatorio y lo quiere añadir al buffer. Como buffer ustedes tomen, imagínense un vector, una lista, una tupla, o bueno, o sea, un conjunto de elementos, ¿sí? Si el buffer está lleno, usa el wait, obviamente el método wait de condition, para esperar hasta que haya espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el productor va a agregar un elemento. Entonces, si está lleno, no lo puede hacer. Y acá es cuando usa el wait para justamente esperar que haya lugar. Cuando hay espacio, añade el número al buffer y usa el notify. ¿Para qué? Para avisar al consumidor para que pueda leer eso que agregó. Si hubiera varios consumidores, bien podría utilizar el Notify All, ¿sí? Avisarles a todos. Por otro lado, el consumidor lo que quiere es leer un número de esa lista, pero ¿qué pasa? Si no hay nada, consumidor también usa el método wait de condition hasta que el productor agregue un elemento. Cuando hay al menos un elemento disponible, lo consume y notifica al productor que hay espacio, ¿sí? O sea, se establece una comunicación entre uno y el otro para trabajar en conjunto. Eso es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Que decía el consumidor consumió y el numerito, porque el código genera un numerito y lo va poniendo en la lista. Entonces el productor genera, por ejemplo, el 82 y aparecía que consumidor consumió el 82. Y así hasta que no hay nada, y ahí es cuando aparece lo del buffer vacío, o cuando el productor agrega, creo que era de 20 la lista, agrega los 20 números y ya no hay espacio, entonces el buffer está lleno y lo que hace el productor es esperar a que haya un lugar. Y eso sucede cuando el consumidor lee esos números. ¿Sí? Es un ejemplo bobo, pero la idea de los ejemplos bobos es que uno los pueda trasladar en algún momento a un caso realmente útil, ¿no? Otra herramienta que tenemos es RWLogs, ¿sí? O sea, es un log, pero recuerden que la R y la W es de lectura y escritura. Nosotros ya vimos un RLogs, pero ese log era reentrante o recursivo, ¿sí? De nuevo, nuestro grafiquito, tengo mi dato, ¿sí? Mi sección crítica va a ser esa. Tengo lectores, ¿sí? Y escritores. Más o menos es el mismo escenario que recién, ¿no? Productor, consumidor, pero bueno, le vamos cambiando el nombre, así diversificamos un poco los ejemplos. Tenemos dos escritores, ¿sí? Que van a escribir el dato y tres lectores, ¿sí? Obviamente en todo esto, nuestras primitivas aparecen en escena para poner un orden y controlar, ¿no? Bueno, en este caso, RWLock lo que hace es permitir que un único hilo escriba, ¿sí? Recuerden que son dos. Lo que va a suceder acá es que mientras escribe uno, el otro no puede escribir. Y eso es lógico para mantener una consistencia, ¿no? Porque si los dos lo hacen al mismo tiempo, entramos en el no determinismo famoso que es un drama para nosotros. A la vez, mientras uno de estos escritores
está haciendo su trabajo, los lectores no pueden leer, ¿sí? Entonces, como ven, hay bastante que controlar, ¿sí? Esto es lo que sucede. El escritor 1 está haciendo su trabajo y fíjense cómo está blindado el acceso para el resto, incluso para el otro escritor, ¿sí? O sea, los lectores no pueden leer y el escritor 2 tampoco. Lo mismo sucede cuando el escritor 2 le toque el turno, ¿sí? Va a pasar lo mismo con el escritor 1 y por supuesto con los lectores. Cuando ninguno de los escritores está haciendo lo suyo, recién ahí los lectores pueden ingresar a esa sección crítica, ¿sí? Y como les había adelantado, Python no proporciona un RWLock como tal, o sea, si yo importo la librería no lo voy a tener, ¿sí? Pero, como dice ahí, lo puedo hacer con las primitivas que ya conocemos, lock y condition. Esto va a suceder con otros más, pero lo importante es que ustedes entiendan el principio del RWLock. Vamos a ver el ejercicio, a ver si esto, para que lo puedan ver antes y no después. Acá en el ejemplo que ahora vamos a ver, me adelanto así, vemos qué tiene que suceder y vemos cuándo sucede. Hay lectores concurrentes, eso es obvio, ¿no? Vimos el grafiquito. Estas son las reglas por las cuales empleamos RWLock. Los lectores pueden acceder al recurso simultáneamente, siempre que no haya un escritor activo. Y después esto es como está internamente, ¿no? Después lo pueden ver en el código. Cuando un lector entra, incrementa el contador de lectores. Si es el primer lector, bloquea a los escritores para que no puedan modificar. Eso creo que no se los dije, pero sí les dije que cuando hay un escritor no pueden leer, pero cuando hay un lector no debería poder escribir, ¿sí? Esa es la otra parte que falta, que es lo que está puesto acá. Bueno, también tiene su lógica, porque si estoy leyendo un valor, por ejemplo, un DNI y un escritor lo pisa, lo cambia, voy a terminar leyendo la mitad de un DNI de una persona y la mitad de la otra. Por ejemplo, entre cosas que pueden pasar, o quizás no puedo leer nada o leo basura. ¿Sí? Todo es posible con el no determinismo. Cuando el lector sale, decrementa el contador, ¿no? Una situación similar a lo que sucedía con semáforo, que también seguía por contadores, ¿no? Solamente en el hecho de incrementar y decrementar un contador. Si es el último lector, libera el bloqueo. ¿Para qué? Para que los escritores hagan lo suyo. Recuerden que el escritor no puede hacer nada si está algún lector haciendo su parte, ¿sí? Los escritores tienen acceso exclusivo al recurso y no podemos modificar el recurso mientras haya lectores activos, bla, bla, ¿sí? Ahora sí vamos a ver el código antes de seguir con esa otra primitiva. Aquí tenemos nuestro código, le damos, ¿sí? Bueno, ahí déjense que complete, vamos a ir viendo lo que pasa porque esto no termina, ¿sí? Fíjense, lector ha entrado, ahí lo de debug, ahí nada, me flashé porque esto sería un debug, ¿no? Que uno está viendo qué es lo que hace, pero bueno, nada más que llena acá la pantalla y no ayuda de mucho, pero bueno. Fíjense, lector ha entrado, un lector activo, lector 0 está leyendo el valor 0, hay dos lectores, lector 1 está leyendo el valor 0, entra el tercer lector y lee ese valor, salen los tres, a ver si yo estoy señalando en otro lado, acá se me va a ver el mouse. Salen los tres, ¿sí? Bueno, en teoría acá, y
recién ahí el escritor adquiere el bloqueo y escribe. Fíjense que todo esto arrancó con un escritor que no se ve acá, pero está en el código, que escribe 0, ¿sí? Y eso es lo que leen los lectores. Recién cuando salen los 3 lectores, después de haber hecho su lectura, obviamente, el escritor adquiere el bloqueo y, por ejemplo, el escritor 3 escribe el valor 1. Libera el bloqueo y ahí entran los lectores, ¿sí? ¿Por qué saben cuándo tienen que entrar? Por esos avisos que se dan. Fíjense que, como les decía, RWLock, acá lo estamos haciendo con conditions, ¿sí? Y con lock, ¿sí? No hay, la biblioteca no tiene una implementación directa de RWLock, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Lo que habíamos visto antes. Wait, todos los métodos que habíamos visto que se utilizan para notificarse, notify, que lo vimos recién, ¿no? En condition, notify all, ¿sí? Entonces, todo esto se mezclan, se utilizan, se combinan para poder utilizar este principio. Y cuando el escritor justamente entra para escribir ahí un valor, es cuando no puede entrar nadie más, ni siquiera el otro escritor. ¿Sí? Cuando libera, y si al momento de liberar el otro escritor no entra porque no tiene que hacer nada, recién ahí pueden entrar los lectores. Y hasta que no dejen de leer, o que no salgan los lectores, no liberen el recurso, no pueden los escritores justamente entrar a escribir. O sea, es como no sé, un cuarto oscuro, entran de a uno. Si hay lectores leyendo, hasta que no dejan de leer, no pueden entrar porque si mientras están leyendo escribe, acá son numeritos simples, pero recuerden el ejemplo del DNI. Si estoy escribiendo algo, imagínense también algo por ahí, no sé, una base de datos, ¿no? Si estoy pasando gran cantidad de datos, los estoy leyendo y de pronto no llego hasta el final y el escritor entra y me manda una actualización, yo en realidad no leí todos los datos. Estoy leyendo la instantánea de lo que sucedió en ese momento. O sea, pisó a mitad de lectura. Entonces, estas son las cosas que hay que evitar o controlar, que eso no suceda. Si yo pongo un valor que tiene que ser leído por mis clientes, tengo que asegurarme que lo hayan leído tal cual fue puesto ahí y tengo que congelar ahí todo, ¿no? Decir, bueno, no toquen nada hasta que lo lean. Cada lector avisa cuando deja de leer a través de estos mecanismos que vimos, de los métodos, avisa que ya sale, que lo libera. Entonces, el escritor sabe cuando ya salieron todos. Y ahí recién puede entrar un escritor a hacer su trabajo. Y lo mismo sucede después que el escritor sale, ¿no? Puede entrar el otro escritor y los lectores, obviamente. O sea, acá se entra de a uno. Eso es lo que les tiene que quedar, salvo los lectores, ¿sí? O sea, entran de a uno los escritores, digamos, de a roles, vamos a ponerlos así, ¿sí? Y entre los escritores, ellos sí tienen que entrar de a uno. Los lectores pueden entrar de a varios, pero lo que no puede pasar es entrar cuando hay un escritor y un escritor no puede entrar cuando hay lectores. Como solo los lectores tienen que leer, no pasa nada. El problema viene con los escritores, ¿sí? Bien, monitores es otra primitiva, ¿sí? O abstracción, como dice ahí. De nuevo, van a ver que hay que controlar y ordenar, ¿no? Es lo que hacen las primitivas.
Fíjense en este caso, asegurar que solo un hilo acceda a los datos a la vez. Hemos visto que la gran mayoría tiende a hacer eso, evitando la corrupción, ¿no? Bueno, lo que explicábamos recién también. Lo de sincronización, que todos lo hacen, por eso son primitivas de sincronización, nada más que esto es más para definición que otra cosa. Y nuevamente, fíjense, también esto lo puedo hacer con la mezcla de lock y condition, ¿sí? Incluso con rlock, que habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? El lock reentrante o recursivo. En el ejemplito este de código hay un contador que es compartido entre varios hilos. Nada, y acá la idea es asegurarse que solo un hilo pueda modificar ese contador. Lock entra en escena, que fue la primera herramienta que vimos, asegura que solo un hilo a la vez pueda acceder. Esa es recuerden que era la definición de lock. Y modifica el contador, ¿no? Cada hilo llama a incrementar, o sea, se van a dar cuenta que solamente ese contador va incrementando. La exclusión mutua garantiza que esos accesos sean seguros. Recuerden que al principio habíamos visto, cuando tratábamos de poner en evidencia los problemas que había de sincronización, habíamos manejado también contadores, ¿sí? Lo que pasa era que ese ingreso no tenía ningún orden, ningún control, entonces o el incremento era irreal o era indeterminado, ¿no? Y bueno, como dice ahí, al final los hilos ejecutan las operaciones incrementando en el contador de manera secuencial. Y le damos átomo. Voy de nuevo. Fíjense, ¿no? Fíjense cómo pasa el contador de 0 a 1. Ahí va cambiando los hilos, ¿sí? Hasta que el valor final es 15, ¿sí? Y esto tiene que ser así, porque cuando vean el código se van a dar cuenta que son 3 hilos y en un for es de 5, entonces cumple con esto. Y por más que yo lo vuelva a ejecutar, tiene que hacer lo mismo y está lo que yo espera. Es determinista este comportamiento. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una primitiva de sincronización, ¿sí? Entonces, acá sucede lo que yo quiero que suceda, porque justamente hemos previsto las herramientas para que todo esto tenga sentido. Vamos con barreras, ¿sí? Acá ya empiezan bueno, de hecho en varias que hemos visto agregan algo extra, ¿no? En el caso de barreras, ¿sí? Varios hilos se detienen en un punto, ¿sí? Que no necesariamente es el final del programa, como por X motivo yo puedo necesitar como programador que se detengan en alguna parte de mi código y el primero que llega va a tener que esperar al resto. ¿Por qué? Porque quiero que en ese punto estén todos o hayan cumplido con su tarea todos los hilos, ¿sí? Y esto, como dice ahí, porque yo quiero que a partir de ahí garantizar de que no avancen hasta que todos lleguen, ¿no? Y eso podría significar que es esperar a que todos cumplan con su tarea antes de seguir. Esa es la filosofía de estas barreras, ¿no? Permiten, como dice ahí, coordinar tareas complejas, garantizar consistencia, evitar condiciones de carrera. Esto es recontra común en todas las primitivas, ¿eh? Consistencia, orden, evitar condición de carrera, eso va siempre. Por supuesto que también
tienen métodos, ¿sí? Dada la complejidad, ¿sí? O sea, es más que solamente limitar algo, es obvio que van a tener sus propios métodos, ¿no? Para hacer este control. Tiene también su wait, tiene un reset, por si un hilo quedó a mitad de camino, ¿sí? Y el abort para cancelar si hay una excepción, digamos, si no, que no quede todo esto colgado, ¿sí? La espera que no sea eterna, lo que se traduce en un programa colgado. En el 5.4, ¿sí? Vamos a ver que ahí creamos una barrera para 3 hilos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En ese punto llega un hilo y va a tener que esperar 2. Eso le dice ese número 3, ¿sí? Ese argumento que tiene Barrier. Si yo pongo 4, es que el primero que llegue va a esperar a otros 3. O sea, se sabe que hay una cantidad finita de hilos que deben esperar. Ojo con esto, porque si yo pongo 5 y solo creo 3 hilos, obviamente acá vamos a tener un cuelgue, ¿sí? Porque vamos a estar esperando siempre 2 más que no existen. Bueno, vamos a ver que cada hilo imprime un mensaje cuando empieza. Esto también que es común en muchos de los ejemplos, simulan con un time, ¿no? Una espera en segundos de que están haciendo algo. El día de mañana esta función de esperar se va a convertir en una función real y que tomará su tiempo de proceso real, ¿no? Acá a los fines de simular un comportamiento. Y después de completar la tarea, cada hilo llama a ese método wait y lo bloquea hasta que los 2 hilos lleguen a ese punto, ¿sí? Cuando los 3 hilos, recuerden que este es de 3, llegan, se liberan al mismo tiempo y continúan la ejecución, ¿sí? O sea, se van a pausar en ese lugar hasta que todos lleguen. Barrera sí existe, ¿no? Como primitiva acá en Python. Fíjense, bueno, esto es un poquito rápido, pero los 3 hilos hacen su tarea, va llegando el primero, hasta que no llegan los 3, nadie cruza la barrera. Recién van a cruzar la barrera justamente después que lleguen los 3, ¿sí? Ahí vamos de nuevo. También se hizo rapidito, pero bueno, después toqueteando la parte del tiempo podemos darnos cuenta, haciéndolo más largo, ¿sí? Lo modifican y se van a dar cuenta lo que les digo. Event. Este es de comunicación por naturaleza, ¿no? Permite que los hilos se comuniquen mediante señales de espera o activación. Y lo que nos va a permitir, o en realidad se los permite a los hilos, es verificar estados que cambian, ¿sí? ¿Y qué me va a permitir? Coordinar, como decía acá, la ejecución de esos hilos. Tiene métodos también, ¿no? Set, clear, wait, también. Que vamos a ver en nuestro ejemplito 5. También ahí se van a dar cuenta, fíjense que threading tiene event, o sea, eso se incorpora de manera nativa en Python. Va a haber un hilo que espera un evento, ¿sí? Ejecuta wait, justamente porque está a la espera, lo pone en pausa hasta que sea activado. ¿Cuándo lo va a activar? Cuando otro hilo llame al método set.
El hilo 2 va a activar el evento, simula una tarea, ¿sí? Acá es de 3 segundos, hay un sleep. Cuando termina, llama al método set, entonces eso va a despertar al hilo 1. Y como dice ahí, hasta que esto no sucede, hasta que el hilo 2 no termina su actividad, el hilo 1 queda bloqueado, ¿sí? Fíjense, acá lo corrí, y fíjense cómo el hilo 1, sí, está esperando que el 2 termine su tarea. Cuando el 2 termina, el hilo 1 puede seguir, ¿sí? Recuerden esto, no son ejemplos muy iluminados, ¿sí? Son medio bobos, pero para que ustedes vean cuál es la aplicación que tienen básica, ¿sí? Este que les decía, este que es reunión, rendezvous, no sé, rendezvous, una cuestión así, pero reunión o cita, ¿sí? Garantiza, como dice ahí, quédense con esto, que 2 o más hilos se encuentran en un punto determinado del programa, ¿sí? Es como uno de los que ya hemos visto, ¿sí? Después ustedes fíjense cuál es la diferencia entre uno y otro. En este caso es un punto de encuentro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cómo es su implementación. Es como un déjà vu, ¿no? De algo que ya vimos. El hilo 1 empieza, el hilo 2 empieza, el hilo 1 llega al punto de espera, ¿sí? Claro, empiezan a tener analogías, pero fíjense que tal vez el que hemos visto, sí, tal cual, ¿sí? Y uno decide, por ejemplo, en el caso de, ahí está, Matías, que lo enganchó, dijo, che, esto me estás vendiendo cualquiera, me lo camuflaste. Sí, exacto. Y esto sucede porque, por esto que les comentaba, ¿sí? No hay una implementación nativa, sino uno se da cuenta que hay otras primitivas que me permiten esto por cómo están construidas. Tal vez un barrier no sé, en Java no permite algunas sutilezas que en Python sí, ¿sí? Por eso uno ve los conceptos en general y las aplicaciones en particular, ¿sí? Porque esto va a depender de los lenguajes. Lo importante es que, como si fuera una convención, todos puedan cumplir con estas herramientas, ya sea de forma nativa o en conjunto, eh, para lograr ese objetivo, ¿no? Pero como ahí lo vio Matías, si se fijan en la línea 6, lo que estoy implementando es una barrera. Bueno, acá está el ejemplito. Ahí incluso acá habla de barrier weight, ¿sí?